Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas Mira, tardes. antes de empezar voy a recordar algo que muchos oyentes seguramente conocen, pero que está bien para el contexto de lo que vamos a contar hoy. El deber de auxilio es una ley del mar que obliga al capitán de un barco a socorrer a quienes se encuentren en peligro sin importar su condición, su nacionalidad ni nada, ¿no? Ese deber de auxilio, por cierto, que algunos intentan sabotear cuando los que están en peligro son inmigrantes que vienen de África, ¿eh? Pero hoy no hablamos de eso. Lo que no está escrito, que yo sepa, es que desde tierra se tenga que socorrer a quienes están en el mar. Y sin embargo, es de sentido común hacerlo y de pura decencia, ¿no? Aunque te pueda costar la vida. Así Y la es. vida es lo que les costó a un puñado de malagueños, tal día como hoy, de 1900, cuando un barco alemán naufragó frente a la ciudad. Es una historia de AUPA, ¿eh? La verdad. Sí. Es una historia muy bonita, dentro de la tragedia Sí, es muy sí, bonita. Nace de una tragedia ocurrida efectivamente el 16 de diciembre de 1900 y es una de esas historias pequeñitas que nos va a llevar a otras pequeñitas historias que completarán un puzzle con una gran historia que incumbe a la ciudad de Málaga. Es una ciudad muy amable y habitable en otros tiempos, antes de que fuera entregada por los propios malagueños al turismo más depredador. Como ocurre ya en Toledo, ha habido unas protestas en Toledo el otro día también, en Segovia, en Palma, en Madrid, en Barcelona. Son ciudades casi invivibles para los vecinos que resisten e inalcanzables para quienes necesitan vivir en ellas y que son los que dan vida a la ciudad. Pero bueno, acaban sobreviviendo en los alrededores. Así que como doy por hecho que los malagueños conocen lo que vamos a contar, o no, pero bueno, yo lo doy por hecho, y creo que esta historia no les va a interesar a esos 500.000 cruceristas del todo incluido a bordo que llegan, suben por la calle Larios, colapsan, bajan por la del Teatro Romano y se largan, pues se lo vamos a contar al resto, a los visitantes de Málaga, a los visitantes, a los viajeros, no a los turistas depredadores. En el escudo de la ciudad de Málaga, además de los dibujicos de colorines que tienen todos los escudos, incluido el yugo y las flechas, que nada tiene que ver con los nazis de este país, falangistas y franquistas, salvo que lo plagiaron. En ese escudo hay un lema de los más largos que yo he visto, ¿Oh? porque han ido añadiéndole títulos por cada cosa que pasaba en la ciudad, unas muy honrosas y otras que mejor no haber puesto, la verdad, Oye, ya te digo yo. Perdona una cosa, por no dejar colgado lo del yugo y las flechas, porque nos pasó ya el otro día también con lo de la cruz gamada. Vamos a contar cómo se inventaron esa simbología los reyes católicos, que luego plagiaron los falangistas, así por saberlo ya. Sí, es muy, la verdad es que la historia es interesante, pero así contada por encima. A ver, el yugo y las flechas fue el logotipo del reinado en común de Isabel y Fernando. Fernando de Aragón aportó el yugo, símbolo de sometimiento, dominación, y porque la primera letra de yugo, la Y, es la inicial de Isabel, cuando se escribía con Y. Cuando se escribía con Y, vale. Sí. Vale. Y también aportó las correas con las que se ata a los bueyes al yugo. Esas correas hechas un nudo, pero un nudo que aparece cortado. Ese es el famoso nudo gordiano, ¿no? Que Fernando el Católico plagió a su vez de Alejandro Magno. ¿Verdad? Sí, aquí plagia todo Dios. Ana Rosa Quintana, Franco, Fernando el Católico, aquí lo plagian todo. Pues no dejemos colgado tampoco lo del nudo gordiano. A ver Sí, de dónde viene eso. Sí, pues también muy chulo. La leyenda del nudo gordiano dice que Alejandro Magno llegó a la ciudad de Gordia, que estaba en Asia Menor, vio un yugo atado con una cuerda hecha un nudo. Y se decía que el que consiguiera deshacer el nudo gordiano, conquistaría el mundo. Alejandro llegó, vio, calculó y dijo: voy a perder yo el tiempo deshaciendo un nudo con la prisa que tengo por conquistar el mundo. Sacó la espada y cortó el nudo de un tajo. ¡Hala! Deshecho. Ese es el famoso nudo gordiano. Y ese yugo con las cuerdas cortadas es el que copia Fernando. Vale. Esa parte. Y luego Isabelita aportó el manojo de flechas. Por la flechas FD Fernando. Todas con las puntas hacia abajo, porque así están metidas en la funda que se lleva a la espalda, en la carcasa esa que llevan atrás, que están listas para agarrar una, cargar y dispararla. Vale. Simbolizaba la justicia para disparar a herejes, infieles y delincuentes. Bueno, te recuerdo esa justicia que la de Peralvillo, hombre. La de Peralvillo de ayer. ¿Cómo olvidarlo? La de primero disparar y olvidarlo? después Sí. preguntar, sí. Pero bueno, luego llegaron los falangistas, copiaron el yugo y las flechas,
las flechas las pusieron con las puntas hacia arriba para dar idea de mayor agresividad, y luego llegó Franco, y como ese símbolo estaba representado en fachadas, escudos, iglesias, esculturas y pinturas de todo el territorio, se lo apropió y lo convirtió en símbolo de la dictadura. Y así este asesino dictador unió el catolicismo de los sobrevalorados Isabel y Fernando a la represión. Bueno. Y yo creo que ya podemos volver a Málaga. Ay, mi Málaga la bella, vengo como un cenachero, pregonando mil letrillas pa' que sepa lo mucho que yo te quiero. Y te echo con mis manos en la feria una mañana, con nerdo y jazmines blancos, las más bonitas vinagas, Castillo de Gibraltar, la Alcazaba, la Alameda, la gente en la calle Lario, Trinidad, la Rosaleda. Ah, y en la Manquita voy a jurarte. Ah, ay, ese amor que fue creciendo. Ah, allí en los baños del Carmen, ah, donde te fui conociendo. Decías que la leyenda escrita en el escudo de Málaga es muy larga, muy larga. Muy larga, muy larga. Y con calificativos de las cosas que han ido ocurriendo en la ciudad. Sí, ¿no? sí, fíjate, leo, una crónica. fíjate, sí, leo toda la palabra. Lo que pasa es que luego hay que saber por qué se pone cada cosa. No nos va a dar tiempo a todo, te digo. Vale. Leo toda la palabrería que rodea el escudo. Tanto monta, eso ya se adivina quién lo puso. Y luego sigue. La primera en el peligro de la libertad, la muy noble, muy leal, muy hospitalaria, muy benéfica y siempre denodada ciudad de Málaga. Ese es el título. Uno de esos adjetivos o títulos tiene que ver con lo que sucedió hace hoy 125 años. El 16 de diciembre de 1900 se metió un tormentón en Málaga, que allí mismo, junto a un dique, hundió la fragata alemana, que no sé si voy a saber pronunciar porque Gneisenau, sí, más o menos, sí. Bueno, los malagueños se lanzaron a ayudar, los marineros alemanes lucharon por sobrevivir y pese a todo murieron 41 alemanes y 12 malagueños. El hundimiento fue responsabilidad del comandante, porque el día anterior, incluso sin existir la eficaz Agencia Estatal de Meteorología, pero existiendo el sentido común de quien conoce su mar y su tierra, la Comandancia de Marina aconsejó a los oficiales refugiar el buque, el Gneisenau dentro del puerto en vez de permanecer fondeado, porque es que se metió un temporal de levante. ¿Y no hicieron caso? Ni caso. Estaban fondeados porque este buque era un buque escuela. Y mientras esperaban recoger estaban allí porque esperaban recoger a un diplomático alemán para llevarlo a Marruecos. Y el comandante decidió aprovechar el tiempo pues para hacer ejercicios y prácticas de tiro fuera del puerto. Pero qué fuerte que no hicieran caso con un temporal ahí encima, ¿no? Vamos, pues, no sé. Sí, pues es que el comandante se equivocó, pero es que no hizo caso de las recomendaciones de la alerta roja. Prefirió meterse en mar adentro. Cuando se metió ya el temporal dijo, bueno, pues me meto mar adentro y enfrento el temporal. Pues a lo mejor se creía que sería una buena práctica además para los alumnos del buque escuela, porque a lo mejor también pensaba que un temporal de levante en el Mediterráneo era poca cosa. Los vientos empujaron el buque hacia la escollera y lo estrellaron. Las campanas de Málaga sonaron para que el que pudiera fuera a ayudar, pero bueno, la tragedia se mascaba. El comandante alemán, responsable último de la muerte de más de 50 hombres, pues mira, que bien a huevo, hizo lo mismo que Mazón y su equipo de la Generalitat, tan patriota como inepto, obviar las advertencias, pese a que ellos, al margen de carecer de sentido común, sí contaban con la eficacia de MET, ¿no? Y hablando de inundaciones y de muertes, pongamos otra pieza en el puzzle de esta historia que enlaza con el naufragio y con la Dana de Valencia. En 1907 se produjo en Málaga lo que allí se conoce como la Gran Riada. Es una inundación sin que hubiera caído una gota en la ciudad, pero a Málaga llegó una avalancha de agua y barro que se llevó por delante 21 vidas, destrozó viviendas y comercios y arrasó con los puentes sobre el cauce del río Guadalmedina. Lo mismo que ocurrió con el Barranco del Pollo. Exactamente igual, sí. Exactamente lo mismo. Sí. Pues mira, Alemania tuvo noticias de aquel desastre. Y en agradecimiento a la ciudad de Málaga por la ayuda prestada en el naufragio del buque unos años antes, regaló la construcción de un bonito puente de hierro.
Quien siendo de Málaga no conozca esta historia es para darle una colleja, con perdón, porque en mitad del puente cuelga un cartel que dice: Alemania donó a Málaga este puente agradecida al heroico auxilio que la ciudad prestó a los náufragos de la fragata de guerra Gneisenau. Y ahora vuelvo al escudo. Si a esa larga leyenda que luce se añadió a Málaga el título de muy hospitalaria, es precisamente por la ayuda y la hospitalidad que los malagueños prestaron a los tripulantes de la fragata, incluso después de muertos. También es verdad que, visto lo que se ha convertido Málaga en la actualidad, solo es hospitalaria para cruceristas y gentes que buscan pisos turísticos, porque es un poquito inhóspita para los malagueños que la necesitan. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Eso último que has dicho de que Málaga fue hospitalaria con las víctimas del naufragio, incluso después de muertos. Sí. Oye, esto va a ser otra pieza del puzzle, ¿no? Porque, sí, está todo hiladísimo, sí. Pero antes de esa pieza del puzzle tenemos que poner otra. En Málaga había un edificio llamado el Hospital Noble, que antes de ser hospital fue un señor llamado José Guillermo Noble, aunque lo diga así, todo castellanizado, porque así se le recuerda. En realidad era un pedazo de británico nacido en Frisbee, en Inglaterra, pero en Málaga es conocido como José Guillermo Noble. Este señor fue médico, llegó a Málaga porque el clima de allí era mejor que el de su pueblo, y después de morir, sus herederos fundaron en su nombre un hospital destinado a auxiliar a los vecinos y para los marineros enfermos sin distinción de nacionalidad, y siempre con la condición de que sus servicios fueran benéficos y públicos. Así esto lo pilla Isabel Díaz Ayuso, su novio y el Grupo Quirón lo habían depredado en 5 minutos, pero tenía que ser benéfico y público. Otro de los títulos que tiene la ciudad, además del de muy hospitalaria, es el de muy benéfica. Y eso es porque en este Hospital Noble se acogieron a centenares de heridos procedentes de la cruenta e injustificada Guerra del Rif, en la que el Borbón metió a España, la famosa Guerra de Marruecos de la que hemos hablado. Bien, pues en ese mismo hospital es donde fueron también atendidos las decenas de heridos en el naufragio del buque. Y de nuevo, el Imperio Alemán mostró su agradecimiento a Málaga donando al Hospital Noble un armario, una mesa y un esterilizador para instrumental, otro esterilizador de vendajes, más mobiliario de quirófano, 16 camas, con sus colchones, con sus 16 mesitas de noche, con sus 16 sillas. Es cierto que Málaga ayudó y pagó el precio porque 12 malagueños se dejaron la vida, pero los alemanes practicaron el refrán que dice: es de bien nacidos ser agradecidos. Sí, señora. Y ahora sí, va la penúltima pieza del puzzle para encajar un naufragio, un escudo, un lema, un puente, un hospital, la hospitalidad, la generosidad, todo. Bueno, pues queda contar qué pasa con los muertos del barco, Sí, claro. Sí. En aquellos tiempos ni era costumbre ni se podía estar trasladando muertos de acá para allá. Y los 41 tripulantes muertos tuvieron acogida en el cementerio inglés de Málaga. Y aquí Málaga como ciudad no tiene ningún mérito, porque Málaga era muy católica y lo de ayudar e incluso morir por ayudar vale. Pero dejar que alguien que no es católico se entierre en uno de sus cementerios católicos, eso ya ni en broma. Se emponzoña la tierra. Regar de la gilipulloa, ¿eh? Y esta es la última pieza del puzzle para la que nos quedamos sin tiempo. Contar por qué en Málaga se creó el primer cementerio británico de la península, no de España, de la península, y que sirvió y aún sirve para acoger en una tumba de lo más digna y monumental a los 39 marineros fallecidos en el naufragio de la fragata y los 2 oficiales, el comandante inepto y el jefe de máquinas, que descansan en tumbas aparte e individualizadas. 41 alemanes en un cementerio británico de Málaga. Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte en la Mercedes, la que se alarga, te da buena suerte. Todos habéis venido, hasta mis enemigos, hoy lloran.
Tírame magnolia. Magnolias o lo que sea. Nieves, mañana más. Mañana más. Muchas Venga. gracias, Carlas. Un beso. Un Dejamos beso. pendiente los cementerios británicos. Sí, Ay. sí, ese es un tema, también. Sí, lo vamos a contar. Pues venga, un beso. hala. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.